presento, soy la estudiante Anelisa Elen Pinto Fernández de la Universidad Privada Domingo Savio de la sede de La Paz, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y el tema que presentaremos hoy es el teorema del binomio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo expandir una expresión como a más b elevado a la potencia n? Pues esto es precisamente lo que vamos a explorar en este video. Bienvenidos al mundo del teorema del binomio. Este teorema es una herramienta esencial en el álgebra que nos permite descomponer estas expresiones en una suma de términos, acompañándonos mientras desglosamos este concepto fundamental. Exploramos su aplicación en diferentes contextos y descubrimos por qué es tan importante en matemáticas y más allá. Comencemos. Ahora pasemos a las definiciones. Bueno, primero tenemos ¿qué es un binomio? Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos sumados o restados. Por ejemplo, a más b o x menos y. Luego tenemos el exponente. En el contexto del teorema del binomio, el exponente n en a más b a la potencia n representa cuántas veces se multiplica la expresión a más b por sí misma. Luego tenemos al coeficiente binominal. Los coeficientes binominales representados por nk son los números que aparecen en la expresión del binomio. Estos coeficientes se calculan mediante la fórmula que aparece en pantalla, donde n factorial representa la factorial de n y k factorial es el factorial de k. Después tenemos la expansión binominal. La expansión binominal es el proceso de expandir un binomio elevado a una potencia n utilizando el teorema del binomio. Consiste en encontrar todos los términos de la forma nk por a elevado a la potencia n menos k por b elevado a la potencia k. Para k tenemos que es igual a 0, 1, 2, 3 y a n, donde a y b son los términos del binomio. El teorema del binomio tiene sus raíces en la antigüedad, pero su formalización y desarrollo moderno se atribuyen a los matemáticos europeos del siglo XVII y XVIII, específicamente por Isaac Newton y Blaise Pascal. Newton, en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, trabajó en la expansión de expresiones binomiales y demostró propiedades relacionadas. Pascal, por otro lado, también contribuyó significativamente a la comprensión de las expansiones binomiales. Sin embargo, el concepto de expansiones binomiales y coeficientes binomiales se remontan a civilizaciones antiguas como la griega y la hindú, y algunos avances en este campo se atribuyen a matemáticos árabes como Al-Khawarizmi en el siglo IX, quien trabajó en el campo del álgebra. A lo largo de los siglos, el teorema del binomio ha sido refinado, generalizado y aplicado en diversas áreas de las matemáticas y la ciencia, estableciéndose como un principio fundamental en el álgebra y una herramienta invaluable en numerosos campos. Ahora pasaremos a la demostración de la fórmula del teorema del binomio. Este nos permite expandir binomios elevados a una potencia determinada de manera rápida y eficiente. La fórmula fundamental es a más b elevado a la n igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n de nk por a elevado a n menos k por b elevado a k, donde a y b son términos del binomio, n es el exponente al que se eleva el binomio, nk es el coeficiente binomial que representa el número de formas de elegir k elementos de un conjunto de n elementos. Esta fórmula nos dice que para expandir a más b elevado a n, sumamos términos de la forma nk por a elevado a n menos k por b por k.
desde k igual a 0 hasta k igual a n. Cada término representa una combinación de a y b elevados a ciertas potencias, donde los exponentes suman n. Esta expresión nos permite evitar expandir manualmente cada término del binomio, lo que puede ser tedioso y propenso a errores, especialmente para exponentes grandes. En resumen, el teorema de binomios nos proporciona una herramienta poderosa para expandir binomios a cualquier potencia de manera rápida y precisa, lo que es útil en diversos contextos matemáticos y aplicaciones prácticas. Ahora pasemos a las aplicaciones del teorema del binomio. Bueno, este tiene una gran variedad de aplicaciones prácticas en diferentes campos de las matemáticas y las ciencias. Aquí hay algunas de las aplicaciones más comunes. Entre estas tenemos la probabilidad y estadística. En probabilidad, el teorema del binomio se utiliza para calcular probabilidades en experimentos binomiales, donde solo hay dos resultados posibles, el éxito o fracaso, en cada ensayo independiente. Por ejemplo, se puede usar para calcular la probabilidad de obtener un cierto número de caras al lanzar una moneda un número específico de veces. En la expansión de potencias, por ejemplo, el teorema del binomio es útil en cálculo para expandir potencias de expresiones binomiales. Esta expansión se utiliza en la simplificación de funciones y en la obtención de aproximaciones de series de Taylor. Luego tenemos la geometría analítica. En geometría analítica, el teorema del binomio se utiliza para encontrar las coordenadas de los puntos a lo largo de una línea recta entre dos puntos dados en el plano cartesiano. En física, el teorema del binomio se aplica en diversos contextos, como en mecánica cuántica, para modelar el comportamiento de partículas de un potencial bien definido. En economía y finanzas, el teorema del binomio se utiliza para calcular el valor presente en flujos de efectivos futuros, como el modelo de valoración de opciones binomiales utilizado en las finanzas para valorar opciones financieras. Y por último, en ingeniería eléctrica. En ingeniería eléctrica, el teorema del binomio puede ser utilizado para expandir expresiones relacionadas con la impedancia en circuitos eléctricos. Ahora pasemos al siguiente ejercicio como ejemplo, en el cual nos pide calcular el desarrollo del siguiente binomio, que sería x más 2 elevado al cubo. Para resolver este ejercicio podemos utilizar la fórmula del binomio de Newton, que es el siguiente, donde kn representa los coeficientes binomiales. En este caso, x es igual a x, y es igual a 2 y n es igual a 3. Como podemos ver en el siguiente, ya reemplazando con la fórmula. Ahora calculemos cada término. En el primer término tenemos de 0 a 3 x elevado al cubo por 2 elevado a 0. Esto sería igual a 1 por x elevado al cubo por 1, y como último resultado tendríamos x elevado al cubo. En el segundo término tenemos de 1 a 3 x elevado al cuadrado por 2 elevado a la 1. Esto nos saldría igual a 3 por x elevado al cuadrado por 2. Y como último resultado en ese tendríamos 6x elevado al cuadrado. En el tercer término tendríamos de 2 a 3, sería x elevado a la 1 por 2 elevado al cuadrado. Eso nos daría el resultado de x, 3 por x por 4 igual a 12x. Y por último, el cuarto término sería de 3 a 3, que nos daría x elevado a 0 por 2 al cubo, igual a 1 por 1 por 8, igual a 8. Finalmente, sumamos todos los términos, como se muestra en la fórmula. En este caso tendríamos x más 2 elevado al cubo, igual a x elevado al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Así que el desarrollo del binomio sería el siguiente también, x más 2 elevado al cubo, que es x elevado al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8.
Ya para finalizar el video pasamos a las conclusiones. Lo que pienso es que la teoría de binomios y el binomio de Newton son conceptos esenciales en matemáticas que nos brindan herramientas poderosas para simplificar expresiones y resolver una variedad de problemas. Al comprender y aplicar la fórmula del binomio de Newton, podemos expandir binomios de la forma x más y con exponente de n de manera eficiente, lo que resulta útil en álgebra, cálculo, probabilidad y estadística. Además, los coeficientes binomiales nos permiten calcular las combinaciones de elementos en experimentos o situaciones donde se enfrentan eventos binomiales. Esta comprensión sólida de la teoría de binomios es crucial para estudiantes y profesionales en diversos campos matemáticos y científicos. Y con esto llegamos al final del video. Espero que hayas encontrado información útil y que te haya ayudado a comprender el teorema del binomio. Antes de irme, me gustaría agradecerte por tomar el tiempo de verlo. Adiós.